El descubrimiento del microscopio en el siglo XVII y del microscopio electrónico en el siglo XX nos ha permitido reconocer la totalidad del cuerpo humano hasta en sus más finos detalles y elementos. En el siglo XIX quedó establecido que la célula representa la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Todas las células poseen la maquinaria necesaria para mantener su propia existencia y a la vez desempeñar funciones vitales como la respiración, la deglución, la digestión y la adaptación al entorno que las rodea. Además de agua y sales minerales, las células están constituidas por 4 clases de sustancias químicas: proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Las células están formadas por un núcleo que posee una membrana que lo envuelve y lo separa del citoplasma que le rodea. El núcleo es el componente esencial de todas las células. Las pocas células que carecen de él, como los hematíes, son incapaces de dividirse. Todos los núcleos contienen en el material genético el ácido desoxirribonucleico, ADN, que determina las características específicas, morfológicas y funcionales de cada tipo celular. El citoplasma, gracias a los diferentes orgánulos que contiene, ejecuta las órdenes dictadas por el núcleo. Los grupos de células que realizan la misma actividad se denominan tejidos. El tejido epitelial es el que recubre externa e internamente al organismo. El tejido conectivo soporta y protege el cuerpo humano. El tejido muscular permite el movimiento. El tejido nervioso produce y conduce los impulsos eléctricos. Los grupos de tejidos que trabajan en íntima asociación para realizar funciones especiales se denominan órganos. Los grupos de órganos que trabajan juntos para realizar una función común se denominan sistemas. El nivel más alto en la escala jerárquica, el cuerpo humano, está integrado por todos los sistemas corporales. La nutrición del corazón no se realiza por la difusión de la sangre que llena sus cavidades, sino por un sistema especial de arterias coronarias que se originan de la aorta y que rodean el corazón a modo de una corona. La arteria coronaria derecha rodea el corazón por su margen derecho y a lo largo de su trayecto suministra también ramas colaterales que nutren principalmente a la aurícula y al ventrículo derecho. La arteria coronaria izquierda rodea el corazón por su margen izquierdo y a lo largo de su trayecto suministra ramas colaterales que nutren principalmente a la aurícula y al ventrículo izquierdo. A nivel microscópico, las arterias coronarias se unen mediante conexiones muy variables en número y desarrollo, influidas por diversos factores, la edad, el ejercicio físico, etc. El corazón también dispone de un sistema de venas que recogen la sangre transportada por las arterias para devolverla de nuevo al corazón por la aurícula derecha. Los cromosomas son los portadores de nuestros genes, que a su vez contienen la información hereditaria que se transmite de padres a hijos. Los cromosomas que se localizan en el núcleo de las células
están formados por largos filamentos de ácido desoxirribonucleico, ADN, densamente compactados y unidos a proteínas. Cuando una célula va a dividirse, los cromosomas se duplican para poder distribuir equitativamente la información genética que contienen a cada una de sus dos células hijas. A partir de este momento, cada cromosoma tiene esta información duplicada en dos cromátidas idénticas o hermanas que están conectadas por el centrómero, el cual divide al cromosoma en un brazo largo y otro corto. En el proceso de división celular, las dos cromátidas hermanas de cada cromosoma se separan y se reparten de forma equitativa en cada una de las células hijas. Este proceso de la división celular se llama mitosis y consta de distintas fases hasta conseguir la formación de dos células hijas idénticas, cada una con 46 cromosomas. En la especie humana, estos 46 cromosomas están contenidos en el núcleo de cada célula, excepto en el gameto masculino o espermatozoide, y en el femenino u ovocito, que contienen 23 cromosomas cada uno. La unión de los dos gametos en el proceso de la fecundación dará lugar a una célula de 46 cromosomas o cigoto que originará un nuevo individuo. El proceso de división celular que da lugar a los gametos es diferente al del resto de las células del cuerpo. Los gametos se dividen por un proceso especial denominado meiosis. Las células germinales que son diploides, es decir, con 46 cromosomas, sufren dos divisiones sucesivas. En la primera división se separan los cromosomas homólogos. En la segunda división se separan las cromátidas, dando lugar a células hijas con un número haploide de cromosomas en cada una de ellas, es decir, 23. La diferencia esencial entre la meiosis masculina y la femenina es que en la masculina por cada célula que inicia el proceso se obtienen 4 espermatozoides, mientras que en la femenina se obtiene un solo ovocito. El cariotipo es la ordenación de los cromosomas en parejas de homólogos, paterno y materno, en orden decreciente a su tamaño. A cada pareja se le otorga respectivamente un número del 1 al 23 y además existen los cromosomas sexuales X e Y que determinan el sexo del individuo, siendo XY en el hombre y XX en la mujer. En los cromosomas se encuentran los genes que determinan las características que manifiesta el individuo. La boca tiene un vestíbulo de entrada formado entre los labios, las mejillas, las encías y los dientes, en el cual se sitúan los alimentos mientras se mastican. La cavidad bucal propiamente dicha se encuentra situada por detrás de los dientes y las encías, y en ella se aloja la lengua. La lengua está formada por un importante número de músculos que le permiten realizar dos funciones: desplazarse para facilitar la primera fase de la deglución de los alimentos y situarse en distintas posiciones para articular los diferentes sonidos que componen el lenguaje. La lengua está recubierta por una serie de relieves de distintos tamaños que se conocen como papilas. En ellas se encuentran las células especializadas en captar los 4 sabores básicos: salado, ácido, amargo y dulce.
A partir de los diferentes sabores se confecciona en el cerebro la percepción del sentido del gusto, que nos permite distinguir los diferentes sabores y aceptar o rechazar los alimentos que comemos. La boca comunica por detrás con la faringe, en la que se encuentran situados el velo del paladar y las amígdalas. El velo del paladar se mueve hacia arriba cuando comemos para impedir que los alimentos se vayan a las fosas nasales y cuando hablamos para pronunciar ciertos sonidos. Las amígdalas tienen el tamaño y la forma de almendras. Forman parte del primer eslabón del sistema defensivo del organismo. En su superficie se observan unos pequeños agujeros que conducen hacia el interior de unas criptas. En los niños pequeños, las amígdalas tienen un tamaño notable. Ello se debe a que su trabajo es muy intenso para reconocer la infinidad de elementos externos con los que entramos en contacto y que se almacenan en la memoria inmunológica. Con la edad, el tamaño de las amígdalas se reduce al disminuir la importancia de su papel, ya que la mayoría de agentes extraños ya han sido identificados durante la niñez. No solo existen amígdalas a los lados de la faringe, sino que también existe una amígdala situada en la parte posterior de la nariz, llamada adenoides, y otra en la base de la lengua, la amígdala lingual. La evolución del cerebro humano y de la inteligencia ha atraído la atención de los investigadores desde tiempos remotos. El cerebro humano, con un volumen medio de 1.230 centímetros cúbicos y 1 billón de neuronas, es unas 3 veces mayor que el de los grandes primates como el gorila y el chimpancé. El peso del cerebro es solo el 2% del peso corporal y, sin embargo, consume más del 20% de los recursos energéticos del organismo, aunque en los recién nacidos estos porcentajes son mucho más elevados, lo que indica su desarrollo precoz y elevado coste de su desarrollo funcional. Sin embargo, durante el proceso evolutivo, el cerebro ha seguido un largo camino hasta llegar a la forma actual. La historia evolutiva de nuestro cerebro se inicia en África hace más de 4 millones de años y se relaciona con el rasgo anatómico de la bipedestación, es decir, la capacidad de caminar sobre las extremidades posteriores que tuvieron los primeros homínidos. Los Australopithecus, que vivieron hace entre 4 millones y 1 millón de años, tenían una capacidad craneana de 450 centímetros cúbicos. De las especies más gráciles y con mandíbula menos robusta, surgió la línea que llevó a la humanización. El Homo habilis fue la primera especie del género humano, y sus restos se han datado entre 1,8 y 1 millón de años atrás. Su capacidad craneana oscilaba entre 600 y 850 centímetros cúbicos y fueron los primeros homínidos capaces de fabricar instrumentos de piedra. El Homo erectus vivió desde hace 1 millón de años hasta hace unos 300.000 aproximadamente. Estos individuos tenían un notable desarrollo cerebral, entre 850 y 1.100 centímetros cúbicos, que les permitía cazar en grupo y conquistar nuevos territorios. En los yacimientos más recientes hay también pruebas de la utilización controlada del fuego. Los hombres de Neandertal vivieron hace aproximadamente entre 100.000 y 35.000 años. Su volumen cerebral medio era de 1.550 centímetros cúbicos y ello les proporcionó con toda seguridad una notable capacidad para el pensamiento abstracto. A estos individuos corresponden los primeros enterramientos rituales. El hombre anatómicamente moderno, Homo sapiens sapiens, del que directamente descendemos, apareció hace unos 100.000 años y presentaba capacidades craneales en torno a los 1.350 centímetros cúbicos. En las poblaciones humanas actuales existe una gran variabilidad en las medidas cerebrales.
Si bien puede observarse a lo largo de la evolución una asociación entre tamaño cerebral e inteligencia, esta relación no es tan sencilla como parece. Notables científicos y grandes pensadores han tenido cerebros que oscilaban entre los 1000 y los 2000 centímetros cúbicos. Una parte esencial de nuestra actividad diaria es la de comer. Debemos masticar los alimentos para hacerlos fácilmente asimilables por nuestro organismo. La función de los dientes es la de sujetar, desgarrar, cortar y triturar los alimentos que comemos. La dentadura de las personas adultas está formada por 32 piezas, 16 superiores y 16 inferiores. En la parte superior se encuentran 2 incisivos centrales, 2 incisivos laterales, un canino a cada lado, 4 premolares, 2 a cada lado, y 6 molares, 3 a cada lado. El último molar es conocido como muela del juicio. En la parte inferior contamos también con 16 piezas dentarias, 4 incisivos, 2 caninos inferiores a los lados, 4 premolares, 2 a cada lado, y 6 molares, 3 a cada lado. Las partes de un diente son la corona, el cuello y la raíz. La corona emerge en la encía y está revestida superficialmente por el esmalte de color blanco nacarado y constituye el tejido más duro del organismo. El cuello se prolonga en la raíz, la cual se implanta en el hueso y sirve para que éste afiance su posición. La unión entre la raíz y el hueso se realiza por medio de un ligamento. En el interior de los dientes hay una cavidad donde se encuentran las arterias y venas que los nutren, así como los nervios que informan de su estado. A lo largo de la vida, las personas tienen 2 denticiones, la de leche y la definitiva o adulta. La de leche, formada por 20 piezas, se inicia a los 5 meses de vida con la aparición de los incisivos inferiores. La articulación temporomandibular y los potentes músculos que mueven la mandíbula pueden realizar una variada gama de movimientos. La mandíbula puede ascender y descender. El ascenso lo realizan los músculos masticadores y el descenso se debe a la relajación de estos músculos combinada con la fuerza de la gravedad. En este movimiento, los incisivos actúan como una tijera para cortar los alimentos. La mandíbula también se puede propulsar hacia adelante y atrás como hacen los roedores, o hacia los lados, como en los rumiantes. Con estos movimientos se trituran los alimentos. La combinación de todos estos movimientos permiten a las personas comer todo tipo de alimentos. Los músculos son los órganos que nos permiten realizar cualquier movimiento, desde correr o caminar, hasta abrir o cerrar una puerta, levantar pesos, escribir o hablar. Todos estos y otros movimientos son posibles gracias a que los músculos pueden contraerse y relajarse según los estímulos nerviosos que reciban. El número de músculos del cuerpo humano es de aproximadamente 500 y representan cerca del 30% del peso corporal. Los músculos se pueden dividir en voluntarios e involuntarios. Son voluntarios cuando el estímulo procede del sistema nervioso somático o central. Son involuntarios cuando el estímulo procede del sistema nervioso autónomo, como sucede en la contracción de estómago y de los intestinos durante la digestión. Esta diferencia funcional se manifiesta también desde el punto de vista histológico, de forma que cuando observamos el músculo por el microscopio, los músculos voluntarios aparecen como tejidos estriados, mientras que los involuntarios aparecen como tejidos lisos. Un
Un tercer tipo de tejido muscular es el músculo cardíaco. Los músculos están constituidos por multitud de células alargadas que se denominan fibras. Estas fibras están empaquetadas por una envoltura que se prolonga en sus extremos por unas estructuras de color blanco muy resistentes, denominadas tendones, y que se unen a los huesos. Al extremo del músculo que se une al hueso fijo se le llama origen, mientras que al extremo que se une al hueso móvil se le llama inserción. Los músculos no trabajan de forma aislada, sino que lo hacen de forma coordinada con otros músculos, como si fuese una cadena de montaje para conseguir movimientos y acciones complejas, como es el simple hecho de escribir. En esta acción, el músculo pectoral flexiona el brazo. El codo se flexiona por la acción del bíceps, mientras que la muñeca se flexiona, gira y se inclina por la acción combinada de distintos músculos del antebrazo. Los músculos del pulgar y de los otros dedos se contraen para facilitar la sujeción del bolígrafo y la escritura. El oído nos permite captar una gran diversidad de sonidos. La audición no solo es importante para captar sonidos, sino también para poder comunicarnos. Las orejas, o pabellones auriculares, tienen una serie de pliegues que favorecen la captación de las ondas sonoras. En el hombre, la oreja está fija y tan solo permite ciertos movimientos, pero en muchos animales, su gran movilidad les permite orientarla hacia la fuente sonora. El sonido captado por la oreja entra por el conducto auditivo externo, donde existen una serie de pelos y una cera de olor disuasivo para impedir la entrada a su interior de pequeños insectos. Al llegar al final del conducto auditivo externo, el sonido produce la vibración del tímpano. La vibración del tímpano moviliza la cadena de huesecillos de la caja timpánica, que se hunde por su último eslabón, el estribo, en el caracol del oído interno, de forma que moviliza todos los líquidos que se encuentran en su interior. Estos líquidos estimulan las células auditivas, que envían la información que reciben a las áreas auditivas del cerebro. Las ondas sonoras de diferentes tonos estimulan células auditivas de diferentes regiones del caracol. De esta forma, los sonidos agudos estimulan las células próximas a la entrada del caracol, mientras que los sonidos graves estimulan las células auditivas situadas en su vértice. Por este mecanismo, el cerebro diferencia las distintas tonalidades e intensidades sonoras. Junto al caracol se encuentra el órgano del equilibrio, que está formado por un vestíbulo y 3 anillos semicirculares colocados en las 3 direcciones del espacio. En su interior se encuentran las células receptoras del equilibrio, que están rodeadas por un líquido, al igual que en el caracol. Cuando realizamos cualquier movimiento del cuerpo o de la cabeza, las células de los conductos se estimulan por el movimiento del líquido que contienen y envían la señal al sistema nervioso para informarle de la exacta posición en que nos encontramos. Los ojos, al igual que una cámara de vídeo, nos permiten ver el entorno que nos rodea. Las imágenes que en una cámara de vídeo quedan registradas en una cinta, en las personas son almacenadas y procesadas en el cerebro, pudiéndose integrar con el resto de sentidos. Antes de llegar a la retina, los estímulos luminosos deben pasar a través de una serie de estructuras y medios transparentes. La primera capa transparente es la córnea, que cierra la cámara anterior del ojo. El iris actúa como el diafragma de una máquina fotográfica que regula la cantidad de luz que pasa por la pupila.
Puede tener colores muy diversos. El cristalino es una lente convergente constituida por láminas, unida por ligamentos a la segunda capa del ojo o coroides. Por la acción de los músculos, el cristalino puede acomodar su forma para permitir el enfoque de una imagen invertida sobre la retina. Las variaciones del tamaño del cristalino y del diámetro pupilar es lo que nos permite enfocar objetos a distintas distancias del campo visual. Las personas que sufren miopía tienen problemas para ver de lejos porque la imagen de los objetos se forma antes de la retina. Por eso, deben acercarse más al objeto para hacer coincidir la imagen sobre la retina. En la hipermetropía sucede lo contrario. Las personas ven bien de lejos, pero mal de cerca, porque la imagen se forma por detrás de la retina y por eso deben alejarse del objeto. Estos defectos pueden corregirse mediante lentes artificiales, gafas o lentillas, que se colocan por delante de la lente biológica, el cristalino, y permiten corregir de esta forma los defectos de enfoque de la imagen. La retina está formada por 10 capas de células nerviosas, de las que solo una se estimula por los rayos luminosos. Las células llamadas conos se estimulan preferentemente durante el día y ello permite observar el color de las imágenes. Por la noche se estimulan preferentemente los bastones y por ello vemos los objetos en blanco y negro. No todos los animales poseen conos y bastones. Por ejemplo, los toros y los perros ven los objetos en blanco y negro y distinguen los objetos por las tonalidades de grises. La estimulación de los conos y bastones se traduce en impulsos nerviosos, los cuales son conducidos hacia las áreas visuales del cerebro, donde se percibe la imagen en su posición original. En el interior de la cavidad pélvica se pueden distinguir los ovarios, el útero y las trompas de Falopio. Los ovarios de color blanco y del tamaño de una almendra están situados por detrás del útero y muy próximos a los extremos de las trompas de Falopio. Cada 28 días se produce en el ovario la ovulación, que consiste en la expulsión de un ovocito hacia la cavidad abdominal. Este ovocito debe ser recogido por las trompas de Falopio, donde pueden llegar los espermatozoides para llevar a cabo la fecundación. De los 200 a 300 millones de espermatozoides que se depositan en el tracto genital femenino, solo de 300 a 500 llegan al lugar de la fecundación. De todos los espermatozoides, solo uno penetrará en el interior del ovocito, mientras que el resto lo ayudarán a atravesar la barrera que a modo de corona envuelve al ovocito. Al producirse la fusión del ovocito y del espermatozoide, se forma una célula que conocemos como huevo o cigoto. En el recorrido por la trompa de Falopio hacia el útero, el cigoto va multiplicando el número de sus células hasta que alcanza la forma de una mora. Cuando penetra en el útero, comienza a formarse una cavidad en su interior. El cigoto acabará implantándose donde se encuentra la masa celular. De las células más externas se desarrollará la placenta y de las células más internas el futuro embrión. Hasta los 2 primeros meses de vida intrauterina se produce la diferenciación de todos los órganos del cuerpo humano. Es lo que conocemos como período embrionario. A partir de este momento se inicia el período fetal, que acaba en el momento del parto. La piel es un manto que nos envuelve y separa del ambiente externo. En las personas adultas tiene una extensión superior a los 2 metros cuadrados, con un peso de entre 5 y 7 kilos. En ocasiones se utiliza la palabra griega dermis para designar a la totalidad de la piel. Sin embargo, en medicina se divide a la piel en una capa superficial o epidermis
y en una capa profunda o dermis. Cuando observamos la superficie de la palma de las manos o de la planta de los pies, vemos que en ella existen dibujos formados por unas finas crestas de la epidermis que se denominan dermatoglifos, del griego derma, que significa piel, y glifo, que significa dibujo. No hay dos personas con los mismos dibujos. Incluso entre gemelos idénticos podemos encontrar pequeñas diferencias. Por esta razón, y desde muy antiguo, las figuras dermopapilares de los dedos, las conocidas huellas dactilares, han sido utilizadas por la policía para la identificación de los individuos. La epidermis es impermeable al agua, pero no a algunas sustancias químicas que la pueden atravesar para posteriormente ser absorbidas por el organismo. La piel constituye la primera barrera inmunológica, no solo a los virus y bacterias, sino también a las toxinas o determinados venenos de animales y plantas, gracias a ciertas células que en ellas se encuentran. La piel también nos protege de los efectos nocivos de las radiaciones ultravioletas, gracias a la producción de un pigmento de color oscuro que se llama melanina. La piel no solo nos protege del medio ambiental, sino que además nos relaciona con él gracias a diversos tipos de receptores localizados por toda su superficie, que son capaces de percibir sensaciones de tacto, frío, calor, vibración, presión y dolor. Todos estos estímulos ambientales son captados por los receptores cutáneos, los cuales transmiten impulsos nerviosos que llegan al cerebro y nos informan del estado del ambiente que nos rodea. Esta información nos es muy útil a la hora de tomar decisiones, tales como apartarnos del fuego o de un clavo. La piel también juega un papel importante en el control de la temperatura corporal. Por ejemplo, tras un ejercicio intenso, el sudor refrigera la superficie de la piel, de forma que el calor pasa de las regiones más internas del cuerpo al exterior. Las mismas órdenes nerviosas que activan las glándulas sudoríparas de la piel favorecen un aumento del flujo sanguíneo que se refleja por su enrojecimiento y que favorece la pérdida de calor desde la sangre a la atmósfera. La piel también posee mecanismos que evitan la pérdida de calor al disminuir la circulación cutánea en situaciones de frío, volviéndose más pálida. Otros mecanismos para evitar la pérdida del calor corporal son secundarios en el hombre, pero muy importantes en otros mamíferos que viven en zonas polares. Una gruesa capa de grasa y pelo abundante son imprescindibles en estos animales para soportar las bajas temperaturas externas. La función de los riñones es la de depurar la sangre. A través de ellos, el cuerpo elimina muchas sustancias tóxicas bajo la forma de un líquido que conocemos como orina. Los riñones están situados en la región lumbar a ambos lados de la columna vertebral. Están formados por una serie de tubos íntimamente relacionados con los vasos sanguíneos. Por las arterias renales, la sangre llega a los riñones, donde se distribuye hacia los miles de tubos urinarios que lo componen. Se considera que se filtran cada día alrededor de 180 litros de plasma sanguíneo y que el organismo solo elimina 1,5 litros de orina. La formación de la orina se inicia por un proceso de filtración de una parte del plasma sanguíneo hacia el interior de los tubos urinarios. La orina primitiva, así formada, tiene por tanto una composición muy próxima a la del plasma sanguíneo. Solo las grandes moléculas como las proteínas y las grasas son retenidas en la sangre y por tanto no se filtran hacia la orina. A lo largo de su recorrido por los tubos urinarios, el 99% del agua, el 98% de las sales minerales, la totalidad de la glucosa y el 60% de la urea filtrados inicialmente hacia la orina son reabsorbidos y devueltos a la sangre. Sin embargo,
En la formación de la orina definitiva participa un tercer proceso, el de la secreción por parte de las paredes de los tubos urinarios de ciertas sustancias de desecho altamente tóxicas para el organismo, como el amoníaco, que aparecen en la orina pero que no se encuentran en el plasma. La orina definitiva se elimina hacia la vejiga por los cálices, la pelvis renal y el uréter. Por el uréter, la orina desemboca en la vejiga y cuando ésta contiene un volumen considerable de orina, se produce la sensación de orinar, dando lugar al vaciado de la misma. El riñón cumple también otras funciones. Producir un factor importante para la regulación de la presión arterial, la producción de hematíes y colaborar en el equilibrio de la composición de sales minerales y agua del organismo. La sangre está continuamente circulando por nuestro organismo para llevar el oxígeno y los nutrientes a los millones de células que lo componen, y de la misma forma, la sangre retira de las células los productos de desecho que producen. La sangre se mueve impulsada por el corazón a través de una extensa red de vasos sanguíneos que recorren todo el cuerpo. Las venas en color azul son los vasos que devuelven la sangre circulante al corazón. Algunas venas se encuentran situadas justo por debajo de la piel, lo que permite obtener de ellas muestras de sangre con gran facilidad. La sangre es una suspensión de células en un líquido llamado plasma. Las células sanguíneas de color rojo aparecen depositadas en la parte inferior del tubo y flotando sobre ellas aparece el plasma de color amarillento. Esta facilidad para separar los componentes de la sangre se utiliza en la práctica médica para el estudio del hematocrito, que indica la proporción de células sanguíneas que hay en un determinado volumen de sangre. Este valor oscila entre el 40 y el 45% y es muy útil en el diagnóstico de algunas enfermedades como las anemias. Si bien la sangre tiene un color rojo porque los glóbulos rojos o hematíes son sus células mayoritarias, también tiene otras células, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos permiten el transporte de oxígeno y dióxido de carbono, mientras que los glóbulos blancos o leucocitos en color azul constituyen el sistema defensivo o inmunitario del cuerpo. Existen diferentes clases de leucocitos: los neutrófilos, que nos protegen frente a las bacterias y virus; los basófilos, que nos protegen de las sustancias tóxicas; los eosinófilos, que nos protegen de los parásitos; los linfocitos, que nos protegen de las bacterias y las células cancerosas; los monocitos, que actúan en la respuesta inmune inmediata; y las plaquetas, que intervienen en la coagulación sanguínea. No todas las personas pueden recibir sangre de cualquier otra persona. Es necesario conocer antes el grupo sanguíneo del receptor y del donante para determinar así su compatibilidad. Para conocer el grupo sanguíneo de una persona, basta con poner en contacto una pequeña gota de sangre con una serie de sueros especiales. Hay diversos grupos sanguíneos, aunque el más conocido es el AB0, al que se le debe añadir otro grupo, RH positivo o RH negativo. Mirando la aglutinación o no de la sangre con los sueros especiales, se puede identificar con facilidad el grupo sanguíneo y el RH. En este caso, se trata de un individuo del grupo AB y de RH negativo.